día de hoy, hermanos, toca hablar de mayordomía. Así fue, se ha considerado. Y déjenme de manera especial, me indicaron que hablar acerca del templo. Déjenme tomar voy a tomar dos ilustraciones, una del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, sobre el templo. Creo que entendemos que cuando hablamos de mayordomía, siempre pensamos tal vez en el templo, que es el cuerpo, ¿verdad? Pero déjenme primero hablarles acerca de lo que implicaba el templo en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y como manera también para esto hablar, por ejemplo, un poquito acerca de los templos de otras religiones. Rápidamente permítanme, por ejemplo, hablar, por ejemplo, de los templos griegos del Antiguo Testamento, de la historia. Esos templos eran construidos, no eran lugares de culto. La razón era solamente que en ese lugar tenía que estar, ahí albergaba la imagen del Dios. Las personas no podían entrar ahí. Si había alguna veneración, alguna adoración, se tenía que hacer afuera. También, hablando de los templos griegos, era muy frecuente que en esos lugares se guardaran las ofrendas. Había un tipo de ofrenda que se llamaban ofrendas votivas. Era un tipo de ofrenda que la gente daba para ganar el favor del Dios. Así es que, hablando de esos templos, solamente era que albergar la imagen del Dios que se adoraba. No, la gente no entraba ahí. O guardar, dice, también ofrendas. ¿Qué de los templos romanos? También antiguos, tenían un concepto también muy similar, ¿sí? Algo, por ejemplo, que se dice es que se buscaba acero de los mejores materiales, no cualquier material, materiales de buena calidad. Y ahorita recuerdo bien en mi mente el templo que construyó Salomón, ¿recuerdan? ¿Sí? Un templo que dice que no se golpeó ahí, ya todo venía preparado. En el caso de los templos romanos, bueno, había algo interesante, tenía una función política religiosa. Algo que sobresale o interesante en los templos era que, pues aparte de adorar a los dioses, también se adoraba a los emperadores. Había un concepto de divinizar, pues, al emperador, ¿verdad? Y hubo templos dedicados a emperadores también. Así es que, algo interesante, ¿no? El concepto que el ser humano en algún momento ha tenido acerca de lo que era realizar un templo. ¿Qué en el caso de lo que habla la Biblia acerca de los templos? Y hablando de manera muy particular del pueblo de Israel. ¿Cuándo tenemos esa imagen de que se empieza a construir un templo? ¿Alguien recuerda? ¿Nadie recuerda? En el desierto, ¿sí? Estamos hablando del tiempo del Éxodo, ¿no? Con Moisés. ¿Y la orden quién la dio? Dios la dio. ¿Recuerdan el motivo por el cual Dios dijo, háganme un templo? Para habitar, dice, en medio de mi pueblo, ¿verdad? Algo muy especial. Después, bueno, hay todo un desarrollo de lo que implicaba lo que se hacía en el templo. Por ejemplo, los niños estuvieron escuchando hace algunas semanas, meses, cómo estaba construido el templo, ¿verdad? De manera particular, bueno, había dos departamentos, ¿sí? Lugar santísimo, ¿sí? Donde estaba el arca, ¿sí? Cubierta ahí con el propiciatorio y unos ángeles. En el lugar, el lugar santísimo, el lugar santo, estaba a la entrada al lado izquierdo, ¿sí? El candelabro de 7 brazos, del lado derecho la mesa de los panes, y al fondo, ¿sí?
antes de pasar al lugar santísimo estaba el altar del incienso, ¿verdad? Y afuera teníamos a otras cosas, que era el atrio, ¿verdad?, donde hacían la función los sacerdotes, ¿sí? Estaba el altar de los holocaustos, y estaba también la fuente donde se lavaban los sacerdotes, ¿verdad? Así es que hemos estudiado mucho acerca de eso, ¿no?, la función que tenía. Pero déjenme entonces, por el tiempo, rápidamente ir a dos momentos que tienen que ver, están asociados a algo que pasaba en el templo. Bien, vayamos entonces ahí al libro de Primera de Samuel, en el capítulo 1. Y a fin de poder abreviar tiempo, no voy a leer todo, simplemente voy platicando. Conocemos muchos, la mayoría conocemos el evento, el suceso. En el primer capítulo del primer libro de Samuel encontramos ahí la historia de Ana, muy conocida, ¿verdad? Y bien, déjenme entonces marcar primeramente el contexto histórico en el cual se da esta historia. Algo importante siempre que estudiamos la Biblia es saber cuándo sucedieron las cosas, para poder comprender y entonces extraer alguna lección. El tiempo en el que en este caso encontramos a esta mujer, estamos hablando del tiempo del periodo, casi un periodo de cambio entre el periodo de los jueces y los reyes. ¿Recordarán ustedes cuál era una de las actitudes perseverantes en el tiempo de los jueces? Que es muy marcado ahí cuando se habla de los jueces, algunos de los capítulos que vienen en el libro de Jueces, que era una característica que sobresalía en la gente de ese tiempo. Dice ahí la Biblia que hacían lo que bien les parecía. Quiere decir que no había como que se había perdido la línea a seguir. Y encontramos muchas historias, ¿verdad? Ahí encontramos la historia de Gedeón, de Sansón, y bueno, cómo el pueblo judío, el pueblo de Israel era en un momento llevado, ¿sí?, en conflicto con otras naciones y muchos problemas que se suscitaron. En ese momento es donde encontramos esta historia, la de Ana. Ahora, déjenme rápidamente cómo comienza la historia. Dice que hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana. Y ahí comienza la historia con este hombre. Rápidamente les comento, Elcana era un levita. Y se supone que, si ustedes recordarán, los levitas tenían una función muy especial. ¿Alguien recuerda? Es más, no se les había dado, puede decir, herencia, ¿verdad? La labor que ellos hacían era trabajar ¿dónde? En el templo. Pero resulta que aquí vemos en la historia que Elcana no trabajaba ahí. Parece como que había sucedido un problema con el sacerdocio y Elcana se dedicaba a otra cosa que no era servir al templo. Yo creo que había hecho algunos negocios, porque se refiere que era un hombre que tenía dinero, ¿sí? Y bueno, le había ido bien. Y si ustedes recordarán, se habían establecido algunas fiestas cuando la gente iba al templo, ¿sí?, a adorar. Rápidamente, ustedes recordarán, las fiestas tenían mucho que ver, por ejemplo, con cuando se cosechaba, ¿ya?, cuando se obtenían las primicias, ¿ya? Mucho tenía que ver, en este caso, con lo que uno tenía para comer. Y entonces se iba uno a dar gracias a Dios, porque había el alimento, había sustento. Pero también había una fiesta que era muy conocida, la Pascua. ¿Ustedes recuerdan a qué hacía referencia la Pascua? La liberación, ¿verdad?, del pueblo de Israel de Egipto.
y que después encontramos, bueno, de una manera muy especial encontramos ahí ilustrado que era la liberación del pecado, porque fue muy significativo la salida del pueblo, porque se tuvo que poner sangre ¿dónde? En el dintel de las puertas. Dicen que en el dintel ahí se escribían los nombres de los que integraban la familia. Así es que era necesario, fue necesario. Y entonces era una fiesta muy especial. Recuerden el tiempo de Jesús, encontramos a Jesús ahí en la Pascua estando en el templo. La gente venía de muchos lugares. Así es que aquel hombre fue, como era acostumbrado, aquí entendemos como que iba cada año a la fiesta, y en aquel lugar, bueno, fue en Silo donde estaba el templo. Lo que entendemos es que este templo no era una construcción fija, no había, al menos no todavía vemos, sino que es hasta después con Salomón que se construye ya algo que el templo de Salomón. Así que podríamos entender que era ese templo, ¿sí?, característico del desierto. Y entonces aquel hombre llega, y ustedes saben que estaba su esposa Ana, cuenta la historia, no habían tenido, dice, esa bendición que era muy, muy apreciada por el judío, tener hijos. Y entonces no tenía esa bendición, y bueno, a él se le ocurrió, dice, pues para poder tener descendencia, adquirió otra esposa. Y como era costumbre en aquel tiempo, pues no hubo tanto problema. Y entonces, bueno, ahí contamos la historia, cómo es que iba con sus dos esposas y iban al templo. Y entonces había un conflicto muy fuerte entre aquellas dos esposas, Ana y Penina. Y entonces, pues cada año tras año, llegó un momento en que Ana ya no soportó, ¿ya? Y entonces ahí viene algo importante. Allí en Primera de Samuel, vamos rápidamente al versículo 10. Dice, ella con amargura ¿de qué? De alma, ¿qué hizo? Oró a Jehová y lloró abundantemente. Aquí es interesante, se había como proliferado, como que se había hecho ya una costumbre que la gente que iba a las festividades, que eran unas fiestas solemnes, una vez que adoraban, se hacía el sacrificio, bueno, venían y comían, ¿verdad? Pero llegó un momento donde la gente que iba empezó a llevar bebidas alcohólicas, y ya eso se hacía pues como una fiesta no muy agradable, ¿no? Y en muchas ocasiones se emborrachaban. Tal es el caso que cuando el sacerdote dice que vea a Ana orando, dice, esta está borracha. Era común que la gente que iba según a adorar a Dios terminara ¿qué? Pues ya medio trastornado, ¿verdad? El objetivo por el cual se había hecho el templo estaba que se había perdido. Ahora, déjenme leerles, compartirles rápidamente un párrafo, libro Patriarcas y Profetas, hablando de este suceso. Dice, Ana se había acercado a la entrada del tabernáculo. No, ustedes saben que solamente el sacerdote son los que entraban al templo. Dice, y en la angustia de su espíritu oró a Jehová y lloró abundantemente, el texto que acabamos de leer. Pero hablaba, dice, con el Señor en silencio, sin emitir sonido alguno. Bueno, el sacerdote no escuchó nunca la oración que esta mujer hizo, ¿verdad? Aunque nosotros tenemos aquí el testimonio de la Biblia de lo que ella estaba orando, porque dice que hizo un voto, ¿recuerdan? Aquí está escrito, eso fue lo que ella, podemos decir que tenemos aquí la oración que hizo aquella mujer. Ahora, pero dice aquí, pero hablaban al Señor en silencio,
sin emitir sonido alguno. Y luego agrega aquí, rara vez se presenciaban semejantes escenas de adoración en aquellos tiempos de maldad. ¿Qué dice? Rara vez. Era muy raro que usted pudiera encontrar a alguien orando. Qué interesante, ¿no? Porque realmente el templo tenía algo especial. Y yo no sé si ustedes recuerdan, ahorita la cita que leyó Rocío, cuando se dedicó el templo de Salomón, ¿recuerdan? ¿Sí recuerdan? Ahí podemos leer muy rápidamente, si quieren, en Primera de Reyes. En el capítulo 8, todo, ahí ustedes pueden leerlo, a partir del versículo 12, ustedes pueden leer cuando se habla de la dedicación. Pero en muchas ocasiones dice Salomón, tú oirás en los cielos. Dice 38, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre. Aquí no está haciendo distinción si es judío, es católico, es lo que sea. Dice aquí, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre, o todo, dice, tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere en sus manos a esta casa, dice, ¿tú qué? Tú oirás. Y ahí lo pueden encontrar repetido esta expresión. Si alguien orara, dice, tú oirás, tú escucharás. Así es que había un objetivo muy especial para ese lugar que se había hecho. Ahora, yo recuerdo una ocasión muy temprano, viajábamos del oriente hacia el oriente de la ciudad, pero recuerdo que aquella ocasión abordamos el Metrobús y recuerdo pues era muy temprano, todavía el sol no se presentaba, estábamos yo creo que hablando como 5:30 de la mañana, pero me llamó mucho la atención. En una de las rutas que tomaba el Metrobús que viene del oriente, ahí por el eje 4, si no mal recuerdo, ahí donde está Plaza Oriente, ahí frente a una iglesia. Y bueno, a esa hora una iglesia no está abierta, ¿ya? Pero había un hombre, y no se me olvida, un hombre con traje. Y ese hombre, a esa hora de la mañana, yo lo vi, y aunque estaba oscuro, alcancé a percibir que ese hombre estaba de rodillas afuera de la iglesia. ¿Qué necesidad tan profunda tenía? Pero algo había en el corazón de aquel hombre, que a esa hora de la mañana, yo no sé si iba para el trabajo, pero ahí se arrodilló, y yo percibí en esa posición aquel hombre, yo que estaba suplicando por algún problema. Así es que había algo especial, hermanos. Por eso esa oración de esta mujer, y como dice Patriarcas y Profetas, que era algo que rarísimo. Y cuando el sacerdote se quedó impactado, dice que una vez que platicó con ella, y ya ella le dijo, es que yo no estaba ebria, ¿no? Y empezó a decirle, y aquel hombre dice que quedó impactado por la fe, el sacerdote ni quedó impactado por aquella fe de aquella mujer, y dice, Dios te conceda que lo que has pedido. Déjenme rápidamente ahora ir al Nuevo Testamento por el tiempo. Vamos ahí a Hechos 3, el libro de los Hechos. ¿Ya lo tienen, hermanos? Bien, ¿recuerdan ustedes qué relata Hechos 3? Bien, vamos a situarnos un poco. Hay una escena en el templo. ¿Qué templo es? ¿Alguien recuerda?
el templo de Herodes. Recuerden ustedes que cuando el pueblo judío fue llevado en cautiverio a Babilonia, ¿sí?, y que dice que quedó destruido el templo y la ciudad. Ustedes recuerdan, acabamos de estudiar, ¿no?, el retorno, ¿sí?, que se tuvo que reconstruir, que en el tiempo de Artajerjes, el templo y el muro, ¿va? Bueno, es el templo que llamamos el templo de Zorobabel. Ajá. Que llega el tiempo de Cristo y que Herodes lo podemos decir, le dio una buena mano, ¿sí? Que actualmente, bueno, el templo no existe porque en el año 70, ¿sí?, fue destruido. Hoy lo que encontramos es una mezquita que está ahí. Y que una de las bases de esa, bueno, que era una muralla muy grande, es lo que se llama el Muro de los Lamentos, ¿sí? Ahí está, como un testimonio de lo que fue aquel entonces. Pero este es el templo, en el que Jesús llegó a entrar. Es el que encontramos ahí en Hechos 3. Ahora, la historia es muy interesante lo que pasa aquí, porque encontramos a dos de los discípulos, Jesús ya había ascendido al cielo, ya Jesús ya no estaba aquí. Y encontramos a un hombre, este es un caso así como que, ¿cómo les diré, hermanos? De esos casos raros, como en el caso de Ana, ¿no? Pues esto no se ve. Una mujer orando aquí pidiendo a Dios, digo el sacerdote, esto no es común. Y aquí encontramos a un hombre, realmente el caso es raro, ustedes se van a dar cuenta por qué. Miren, dice ahí la palabra de Dios: Pedro y Juan subían juntos al templo, capítulo 3 de Hechos, versículo 1, a la hora novena, la de la oración. ¿Qué hora era? ¿Para qué? Para orar. Yo ahorita vi nuevamente Daniel, ¿no? Llegó la hora de orar. Y aunque Daniel no tuvo oportunidad de ir al templo, abría las ventanas de su cuarto y oraba hacia hacia donde estaba la ciudad, la tierra prometida. ¿Ya? Así es que había un momento para orar. Y dice, pero agrega aquí, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. El templo, ya habíamos platicado una ocasión, el templo del tiempo de Jesús, como que le habían hecho pues ya algunas así, por el concepto que se tenía, ya por ejemplo el gentil, había un lugar para los gentiles, y más adentro había un lugar para los judíos, ¿ya? Y luego más adentro ya estaba el atrio de los sacerdotes. Así es que, pues si usted era gentil, quedaba muy lejos, ¿ya?, hasta donde podía estar allá lo que sería el lugar santo, el lugar santísimo. No estaba tan cerca. Así es que ese era el templo, y el hombre estaba ¿dónde? Daba en la puerta que daba primero al atrio de los gentiles. Sí, había varias puertas, y en el caso se llama el templo, en la puerta la Hermosa. Yo no sé si era donde más se entraba, ¿verdad? Había una parte del lado derecho, otra del lado izquierdo, para acceder al atrio. Y bueno, pues lo pusieron ahí para que pidiese limosna. Bueno, hay un detalle aquí, hermanos. Yo me quedé pensando por qué Jesús tenía poco que se había ido, ¿recuerdan? Que ascendió al cielo. Y las veces que Jesús estuvo en el templo siempre sanó a la gente que llegaba. La pregunta es, ¿dónde estaba este cojo cuando Jesús llegó al templo? ¿Saben? ¿Por qué este hombre estaba ahí? Si dice aquí que lo ponían ¿qué? Cada día a la puerta. Y dice que era cojo de nacimiento. Hay una referencia que este hombre tenía 40 años. 40 años con esa enfermedad, ese problema. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús no lo sanó? Déjenme algo que encontramos. Hechos de los Apóstoles, Espíritu de Profecía. Dice
poco tiempo después del descenso del Espíritu Santo, ustedes saben que Jesús dijo, si yo no me voy, ¿qué? ¿No vendrá qué? El Consolador. Habló de la promesa del Espíritu Santo. Y una vez que Jesús se fue, dice que vino, ¿qué? De manera que, pero poderosa, el Espíritu Santo. Dice, e inmediatamente después de una temporada de fervorosa oración, ¿recuerdan ustedes eso? Que estuvieron ahí en el aposento alto, los hermanos, los apóstoles, que vino el Espíritu Santo en el tiempo de Pentecostés. Y dice, después de eso, entonces Pedro y Juan subieron al templo para adorar. Y vieron en la puerta la hermosa un cojo de 40 años de edad, que desde su nacimiento había estado afligido por el dolor y la enfermedad. Ahí estaba el hombre. La pregunta es, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué Jesús no lo sanó? Aquí está, podemos decir, la respuesta. Este desdichado, así, había deseado durante largo tiempo ver a Jesús para que lo curase. Yo este hombre vivía en otro lado y había escuchado que Jesús sanaba, ¿sí? Y pues deseaba ir a donde Jesús podía encontrarlo. Y dice aquí, pero estaba impedido y muy alejado del escenario en donde operaba el gran médico. Tuvo la mala suerte este hombre de no encontrarse en el lugar para que Jesús lo sanase. ¿Cómo ven? Casos así como que casos raros, ¿no? Había escuchado de Jesús. Tenemos tantas historias que encontramos ahí, y cómo Jesús obraba y tocaba el corazón de la gente, pero este hombre no tuvo ni oportunidad. Pero miren, sus ruegos movieron por fin a algunos amigos a llevarlo a la puerta del templo. Dice que cuando él llega, cuando ya lo llevaron, ¿sí?, dijeron, bueno, pues vamos, ¿no? Para que allá es seguro que te vas a encontrar con Jesús y Él te va a sanar. Hay seguridad. No ha habido ningún caso, cuando Él se ha presentado ahí, que se le ha presentado que no dé solución. Y entonces dice ahí que al llegar allí, ¿qué creen? ¿A qué iba? A buscar a Jesús, ¿no? ¿Y qué creen que le dijeron? Pues mira, pues ya nos informaron, los amigos yo creo le dijeron, ya nos informaron que pues Jesús al que venías a buscar, lo mataron, lo crucificaron. Imagínense la noticia, ahora que ya lo habían podido llevar, resulta que al hombre que iba a buscar, lo habían matado. Y entonces lo único que quedaba, pues vamos a continuar, pues seguir, pues hay que pedir limosna, ¿no?, para poder subsistir. Pero aquí hay algo especial, hermanos. Este hombre, pues yo no sé, no se dice que se puso a orar, ¿verdad? Ya nada más lo dejaron ahí, pues yo creo que se lo llevaban en la tarde y al otro día lo traía y en la tarde se lo volvían a llevar y así. Pero resulta que aquí, ese día, que era la hora de qué? De la oración. Era la hora de la oración. Y dice que él, pues, acostumbrado a pedir, les pidió. Y entonces aquellos hombres dijeron, pues, míranos, ¿no? Pues, no tenemos que dinero. Somos pues, pobres, ¿no? En recursos no tenemos. Y entonces dice que él, bueno, pues como que pues aquí ya no va a haber mucho que hacer. Y entonces en el momento cuando dice que empieza a decir algo ahí los apóstoles, dice, pero lo que tengo que te doy. Y entonces dice que él se queda viendo, y ya encontramos ahí que dice, ¿en el nombre de qué? ¿De quién? De Jesús. Levántate y anda. Y dice que lo levanta. Y aquel hombre pues entró, dice, fue algo extraordinario, ¿no?
como que el sueño de aquella persona se había diluido. Pero ¿saben? Hay algo especial. Había algo especial que Dios siempre había dejado de su templo, ¿sí? De que cuando buscamos a Dios de corazón, ¿verdad? Él tiene una respuesta. Y aunque personalmente Jesús no estuvo ahí, ¿quién estaba? Es impactante, aquellos que lo estaban representando, que estaban ahí. Y aunque dice Elena de White que aquellos hombres se sentían indignos, pero el poder del Espíritu Santo estaba con ellos. Y entonces la gente hasta se quedó maravillada y dice, bueno, a estos acompaña el mismo poder que acompañaba ¿a quién? A Jesucristo. Y si son ahí, ustedes saben que se hizo una revuelta y que dijeron, bueno, ustedes ya llenaron a Jerusalén con esta doctrina. Pero es impactante, hermanos, lo que pasó en este caso. Ahora, déjenme terminar diciendo, nosotros tenemos San Pablo habla de nuestro cuerpo como el templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Y Dios, el concepto que había en el templo de Moisés, se vislumbra el plan de salvación, la restauración del ser humano, de la imagen perdida de Dios en el ser humano para poderlo restaurar. ¿Sí? Allí encontramos que Dios perdona los pecados, que Dios restaura. Y a este hombre, aunque no conocemos más detalles sobre su vida, este hombre fue restaurado. En el caso de Ana es algo que requiere más, que sigamos platicando más, porque la oración de Ana vino a traer un cambio profundo, lo que fue todo el reino, ¿sí? Un cambio. Por la oración de una mujer nació el profeta Samuel, que fue un hombre que, cuando dice la Biblia que cuando él murió, cuando ya siendo viejo, no hubo nada que le pudieran reclamar, porque siempre fue un hombre recto, un hombre de Dios, ¿ya? ¿Y todo por qué? Por la oración de una mujer que estuvo dispuesta a poderlo entregar a Dios en ofrenda. Así es que nuestro San Pablo habla acerca del cuerpo como templo del Espíritu Santo. Quiere decir que Dios desea nuevamente restaurar, ¿verdad? Y en todas las facetas, porque somos seres íntegros, físico, mental y espiritual. Y el plan de Dios es que nuevamente esta persona, este ser, pueda obtener la imagen de Dios. Allí está, hermanos. Ese es el objetivo de Dios. Y si hay algo que nosotros podemos aquí considerar y aprender de aquella mujer y de aquel hombre, hay un momento especial. Hay algo interesante en la oración, que cuando nos ayuda a comunicarnos con Dios, algo pasa en el ser. ¿Qué? ¿Cómo explicarlo? Solamente aquel que lo experimenta puede saberlo. Una transformación. Y eso, yo creo que, hermanos, una de las cosas más sublimes que la Biblia enseña, que Dios desea, que podamos ser transformados a su imagen.